Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Estamos en Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Dios les bendice a todos. Gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por permanecer acá en la única, refrescante y edificante Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Les acompañaremos como siempre en este cercano caminar junto a Jesús. ¿Quién les habla? José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos una vez más a Conectados al Camino. Y como siempre en la cabina estamos preparados, estamos listos para iniciar este caminar junto a nuestro Señor, junto a Cristo. Acerquémonos entonces con la oración Nos Conecta. Bendito Dios, te damos gracias por un nuevo día de vida que nos regalas. Eres bueno con nosotros, tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias porque no nos pagas conforme a lo que realmente merecemos, sino que tu misericordia es más abundante. Señor, pedimos que tu gracia, tu paz y bendición nos acompañen durante el día y que podamos ser edificados en tu palabra. Gracias por este espacio que nos das y en tus manos encomendamos nuestros caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Estás sintonizando Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Para todos ustedes, para todos los que nos están escuchando a esta hora, vamos de inmediato a compartirles una frase, una reflexión. El Señor nos llama a obedecer su ley en agradecimiento por su gran salvación. Cumplir los mandamientos de Dios no nos hace merecedores del cielo, pero esto no quiere decir que procurar obedecerlos diligentemente sea opcional. El Señor nos llama a obedecer su ley en agradecimiento por su gran salvación. Arrepintámonos cuando no hayamos obedecido su ley, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a ser fieles y no dejemos de tener siempre en nuestra mente las dos dimensiones del amor que nos dejó Cristo en Mateo 22, 36, 40. El amor a Dios y el amor al prójimo. Uno no puede existir sin el otro. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bueno, de inmediato iniciamos la sección de grandes temas correspondiente al día de hoy, jueves 11 de enero. Hoy, como ustedes, quienes han venido haciendo el seguimiento del programa, saben que esta es una serie que comenzó el día martes pasado, la serie La Ley de Dios, y hemos venido hablando sobre el espíritu de la ley. Y por supuesto, hoy nos corresponde entonces hablar sobre amarás a tu prójimo. Esta es la tercera y última parte de esta serie y damos gracias a Dios por traernos hasta acá para compartir con todos ustedes. Conversamos ayer con el pastor David Araujo, quien ejerce en la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, buenos días una vez más. Gracias por compartir con nosotros en esta mañana en Conectados al Camino. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y bueno, nuevamente agradecido al Señor por una nueva oportunidad de compartir en este espacio. Amén, gracias al Señor.
Pastor, ayer compartíamos el espíritu de la ley y hablábamos sobre amarás al Señor tu Dios y conversábamos sobre los primeros 4 mandamientos que se referían al objeto de la oración, al medio de oración, a la forma de oración y al día de la oración. Adoración. De la adoración, entre otras cosas. Adoración, quise decir. Sí. Gracias, Pastor. Bueno, hoy nos corresponde entonces continuar con los otros 6 restantes. Vamos a comenzar entonces por allí, Pastor, ¿le parece? Por supuesto. Bueno, a partir del 5º mandamiento comenzamos en el decálogo, lo que son los 10 mandamientos, se comienza a hablar acerca de las relaciones entre los hombres. Lo que no debemos perder de vista es que el elemento principal de la relación, entre las relaciones humanas, tiene que ver el amor. El amor verdadero, no el amor sentimental, emocional, que si me hace esto entonces yo respondo correctamente. No, los mandamientos están precisamente para decirnos, a pesar de lo que puedan hacer, esto es lo que te corresponde a ti de hacer. Así que el primer mandamiento, podemos tocar en este momento los primeros 2 mandamientos en cuanto a estas relaciones personales. Tiene que ver desde el 5º y el 6º mandamiento. El 5º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Debemos entender que el significado acá, aunque comienza con la relación familiar, la responsabilidad de los hijos a los padres, esto abarca toda relación en cuanto a jerarquías o autoridades. La palabra honrar tiene que ver con respetar, reverenciar, obedecer. Tiene que ver con valorar, apreciar, estimar. Eso es honrar. Es decir, el mandamiento no está solamente dado para que nosotros obedezcamos y ya, sino que obedezcamos de corazón, con valor. El objetivo de la crianza para los niños pequeños es que ellos aprendan la obediencia, pero que poco a poco ellos vayan entendiendo, y ese es el pastoreo que los padres deben hacer a sus hijos, que poco a poco ellos vayan entendiendo que todos los comandos, los mandatos, las restricciones y los permisos que dan los padres es no solamente para su bien, sino porque ellos son la autoridad delegada de Dios ante ellos. Así que los niños deben obedecer a sus padres, y no solamente deben obedecer, sino honrar a sus padres. Esto los va a ayudar a entender que en el mundo existen autoridades. Si los niños hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, y no se les pone ningún tipo de normas, restricciones, reglas en sus vidas, y los padres dejan que ellos hagan y deshagan sin ningún tipo de corrección a la necedad que está ligada a su corazón, entonces los padres los están empujando a violar el 5º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Tarde o temprano ellos ni van a respetar a sus padres, ni van a respetar ningún tipo de autoridad. Los padres deben entender que ellos están ejerciendo una función delegada por Dios. Así que no es un asunto donde los padres van a pedirle permiso a los niños para pedirles cosas y rogarle a los niños que les obedezcan. Así que los padres tienen mucha responsabilidad para que sus hijos no infrinjan esta ley. Ahora, no siempre somos niños pequeños, no siempre hay padres que tienen sus hijos allí en casa. ¿Qué hay cuando ya los hijos son entonces mayores? Cuando ya son, digamos, independientes, van a otra ciudad, a otro país, o simplemente van a otro nivel donde ya no dependen totalmente ni económicamente de sus padres. Bueno, el mandato sigue en pie. La palabra allí es honra. Honra a tu padre y a tu madre. Note que el Señor es muy sabio en las palabras que usó. No es solamente obedecer, porque ya en la etapa de adulto no debemos confundir la obediencia con el honrar. Es decir, ya en la etapa adulta sí, honrar tiene que ver con escuchar consejos, pero no necesariamente obedecer a todo, porque ya uno tiene un criterio. Y uno es responsable de sus propias decisiones, y Dios lo ve así. Pero, ¿qué significa honrar a los padres? Bueno,
en primer lugar, cuando ya somos mayores, tiene que ver con el respetar a los padres, ¿verdad? No olvidando sus consejos, tratando de buscarles siempre, manifestando su amor, respetando su nombre ante las personas, no burlándose de sus padres ante otros, por ejemplo. En otra forma también provisión para sus padres cuando ya son ancianos y los muchachos ya están haciendo su ejercicio de trabajo, entonces ayudarles económicamente, y en tercer y último lugar tener tiempo de calidad con sus padres, ayudarlos en cualquier asunto, celebrar sus cumpleaños, por ejemplo, estar pendiente de ellos. Eso es lo que Dios quiere con el honrar a su padre. De verdad, estamos contentos de tener con nosotros a nuestro invitado, el pastor David Araujo, con quien estamos conversando el tema El espíritu de la ley, amarás a tu prójimo. Pastor, continuamos entonces conversando sobre estos 6 últimos mandamientos de la ley. Lo dejo a cargo, pastor. Bueno, antes de tocar el 6º mandamiento, que lo quise hablar en la sección pasada y no se pudo, quería también dar una pequeña acotación o una nota en cuanto al 5.º mandamiento. Hay una limitación de obediencia también. ¿En qué momento Dios nos da el permiso de desobedecer a nuestras autoridades? Comienza en el hogar, los niños aprenden autoridad en el hogar, pero luego eso se traspola a todas las esferas de la sociedad, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, las autoridades civiles. ¿En qué momento Dios permite entonces que uno desobedezca de forma lícita? Cuando ellos entorpezcan o impiden que yo pueda adorar y obedecer a Dios. Esa sería la única manera, así como dijo el apóstol Pedro en Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que eso es importantísimo reconocerlo. 6º mandamiento dice: no matarás. El 6º mandamiento nos está señalando la prohibición de quitarle la vida a alguien o de quitarle cosas a alguien. Tiene que ver mucho también con el robar. Por ejemplo, matar, yo le estoy robando la vida, yo estoy disponiendo de la vida de una persona. Pero la palabra de Dios nos habla por lo menos de 3 tipos de homicidios al ser humano. El primero, el homicidio físico. Bueno, es cuando entendemos que una persona mata a otra. Dios dice no lo debes hacer. Esto, por supuesto, ¿qué pasa con el Estado? O sea, ¿tiene el Estado potestad de quitarle la vida a otra persona? Si es encontrada culpable de delitos verdaderos y perniciosos y grotescos, escandalosos, entonces una pena de muerte es aprobada por el Señor. Él le ha dado la espada, como dice en Romanos 13, es un siervo de Dios para ejercer justicia. Es decir, este mandamiento no está para el ámbito judicial o civil, judicial, sino que está para el ámbito individual. Es decir, yo no debo disponer por mi propia cuenta de la vida de otro. ¿Por qué? Porque en mi razonamiento yo puedo simplemente hacer uso de la fuerza, quitarle la vida a otra porque estoy molesto, porque tengo un acto de venganza. Dios prohíbe totalmente eso. Eso yo lo debo dejar a las autoridades. ¿Qué pasa si un ladrón se mete en mi casa y está tratando de hacerme daño a mí, a mi familia? Bueno, en legítima defensa, mi primera opción debe ser buscar neutralizar al ofensor. Si es un caso extremo, entonces Dios me da permiso de quitarle la vida porque está en juego la vida de mi vida y de mi familia. Si es en asunto de defensa propia, pero hay personas que se justifican con eso simplemente porque tienen una riña o tienen una cosa y el Señor no justifica. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Se extralimitan en ese sentido. Se extralimitan, exactamente. Otra forma es el homicidio personal. ¿Qué significa el homicidio personal? Es cuando yo denigro, yo mato, yo bajo el valor, la reputación, el nombre y la estimación de una persona. Cuando yo
chismeo, cuando yo voy en contra de una persona, yo la estoy matando. La palabra de Dios dice que no debemos llamar, dice necio, fatuo al hermano, porque estaremos expuestos al infierno de fuego. Y el último homicidio podemos llamar el homicidio espiritual. ¿Qué es el homicidio espiritual? Bueno, entendemos que la muerte espiritual es estar separado de Dios por siempre. Muy bien, entonces, el homicidio espiritual es cuando yo, en primer lugar, o doy un evangelio falso. Entonces yo estoy mandando a las personas pensando que ellos tienen justificación delante de Dios, pero estoy dando un evangelio falso, yo lo estoy matando, lo estoy enviando al infierno. O cuando yo simplemente no quiero predicarle el evangelio, teniendo la oportunidad, no le predico el evangelio a una persona. Yo estoy siendo culpable de eso. En Ezequiel capítulo 33, el Señor nos manda enfáticamente, dice en Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Entonces, somos atalayas delante de los hombres, embajadores de Cristo, y debemos predicar el evangelio. Cuando yo rehúso predicarle el evangelio a alguien que tengo la oportunidad de hacerlo y no lo hago, eso es pecado. Seguimos aquí conectados al camino en tu sección Grandes Temas. Nuestro invitado, el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. El tema que estamos desarrollando hoy, que está incluido dentro de esta serie de 3 días que está culminando, se refiere a la ley de Dios y justamente es el espíritu de la ley: amarás a tu prójimo. Pastor, hemos estado hablando de los últimos 6 mandamientos, ayer hablamos de los primeros 4. Estos 6 se refieren a las relaciones interpersonales. Nos toca el mandamiento número 7. Así es. 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Este mandamiento nos ayuda a entender la importancia que Dios le da al matrimonio. Note que el matrimonio no lo crean los hijos. Es decir, bueno, vamos a estar juntos por los hijos. No, es porque hay un pacto que estas personas han hecho, no entre ellos, sino que le han jurado a Dios, han hecho un voto delante de Dios. Así que Dios dice: no cometas adulterio, no hagas cosas que busquen entorpecer, desdeñar, violar, todo lo que tenga que ver con el matrimonio o la pureza del matrimonio. Ahora, recuerden, cada mandamiento representa una familia de pecados. ¿Sí? Él me va a resumir la cantidad de pecados que está dentro de ello. Entonces, todo lo que tenga que ver, este mandamiento es todo lo que tenga que ver con impureza sexual. ¿Okay? Y no solamente la impureza sexual propia, ¿verdad? Sino tener cosas dentro del matrimonio que sean impuras delante de Dios. Eso es lo que Dios dice que no debemos hacer. Así que, si Dios dice no cometas adulterio, ¿qué debo hacer? Bueno, debo ser fiel, es lo que me está diciendo el Señor. Sé fiel. No solamente sé fiel con tu mujer, no solamente sé fiel con tu esposo, se le dice a la hermana, sino ten el matrimonio en pureza, en santidad. No añadas al matrimonio cosas impuras, inmorales, es lo que está diciendo, ¿ok? Ese es el mandamiento. Pero también está lo que es el adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es cuando nosotros somos infieles al Señor. Es lo dice en Santiago, cuando dice que nos convertimos amigos del mundo, nos convertimos enemigos de Dios, somos adúlteros espiritualmente. Así que el Señor nos guarde de no solamente de ser adúlteros en nuestros pensamientos, en la forma en cómo miramos a otros, al sexo opuesto, sino también cómo nosotros somos leales al Señor. 8º mandamiento: no hurtarás, no robarás. ¿Sí? Este significa entonces, en primer lugar, que
debemos dejar de tomar aquello que no nos pertenece. ¿Okay? Pero no solamente no tomar lo que no nos pertenece, robar también tiene que ver con no dar lo que a otro le pertenece, ¿sí? No dar a otras personas lo que ellos sí tienen por derecho. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 13 dice: no debáis nada a nadie sino el amaros, ¿sí? Así que cuando yo no soy afectivo con mi esposo, con mi esposa, cuando Dios me dice, ama a tu esposa, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, si yo no la estoy buscando amar como Cristo amó a la iglesia, yo estoy robando el amor, por ejemplo. En los espacios de labor, por ejemplo, cuando yo llego tarde a mi trabajo, cuando no cumplo mi horario de trabajo, cuando hago cosas que no son parte del trabajo en el horario de trabajo, yo estoy robando. No, pero es que yo estoy predicando en el horario de trabajo. No es tiempo de predicar, es tiempo de laborar, es tiempo de trabajar. Ahí estás glorificando a Dios. Otras personas, bueno, cuando no dan un pago en medio de sus posibilidades, dar un buen pago a sus empleados, están robando también. Cuando, por ejemplo, tomas prestado y no pagas, o no pagas a tiempo lo que pides prestado, entonces estás robando, estás defraudando. Cuando manipulan la ley, por ejemplo, para beneficio personal, los abogados, por ejemplo, que buscan, bueno, pero vamos a agarrar esto que no significa esto, pero vamos a decir que esto significa aquello. Entonces, ese tipo de trampa, de manipulación, tiene que ver también con robar. ¿Qué es lo que se nos pide en este mandamiento? No solamente no dejes, o sea, no robes más, sino da lo que se necesita. Note lo que dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4, 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos, ¿verdad? Para que tenga con qué compartir con los demás. Es decir, no es solamente no robar, no es solamente ahora voy a trabajar, sino que yo ahora voy a trabajar para bendecir y beneficiar a otros, no solamente mi propia familia, no ser egoísta en ese sentido, sino bendecir y beneficiar a otras personas a los que yo puedo hacer. No pagar impuestos, por ejemplo, es una forma de robar, o personas que reciben dinero sin trabajar. ¿Sí? Eso es una forma de robar también, o sea, me están pagando y yo estoy sin hacer absolutamente nada, eso es robar. Y otra es cuando yo no trabajo y estoy siendo mantenido, teniendo la posibilidad de trabajar y no lo estoy haciendo, yo estoy también robando porque la otra persona está simplemente atendiéndome cuando yo tengo la posibilidad de ir a trabajar y aportar a la economía hogareña, por ejemplo. Y por supuesto está también el robo espiritual. Los creyentes cometen este pecado reteniendo algo que se le está obligado a dar. Cuando no asisto a la iglesia, por ejemplo, cuando no hago el culto, cuando yo le estoy robando el tiempo a Dios, le estoy robando el culto a Dios, le estoy robando el amor a Dios. Entonces, mire, ladrones sobran en este mundo, incluyéndonos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros siempre cuando nos confrontamos a la ley de Dios debemos entender, Señor, yo no he cumplido como debo. Qué tremendo, ¿no? Cuando analizamos cada uno de estos mandamientos y los que nos toca, los que nos corresponde hacer, wow, cuánto nos pide el Señor y cuánto nosotros le fallamos a Él a través de no acatar estos mandatos, pastor. Así es, porque al final lo que la ley quiere es darnos un peso tan enorme que nosotros nos sintamos desesperados en correr a aquel que sí pudo, a Cristo. Seguimos, amados oyentes, en Conectados al Camino, siempre en movimiento. Recuerde que hoy estamos dando culminación a esta serie sobre la ley de Dios. El tema que nos ocupa hoy, el espíritu de la ley, amarás a tu prójimo. Estamos examinando los mandamientos del 5 al 10 que se refieren a las relaciones interpersonales. Nuestro invitado, el pastor David Araujo de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Bueno, este es el último segmento, pastor. Vamos entonces, lo dejo con la palabra para analizar estos últimos mandamientos que nos
Sí, Nos faltan. el noveno y el 10º mandamiento. Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: dejad o desechad la mentira y hablad cada uno verdad con su prójimo. Así que esto es lo que en el Nuevo Testamento se nos habla, que realmente hasta dónde debemos llegar con el tema de los mandamientos. No es solamente no hagas esto, sino haz lo otro, haz todo lo contrario. Si me dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, entonces los hijos de Dios deben ser caracterizados por hablar la verdad. Ser mentirosos, ser chismosos, ser exagerados para manipular o hacer creer a una persona un evento que no ocurrió tan así, pero es para yo victimizarme o cosas de estas. Entonces yo estoy cayendo en este mandamiento, estoy defraudando al Señor de esta forma. Engañar, manipular información, falsificar información, la calumnia, el chisme contra otras personas, pero también cuando yo doy una verdad a medias, por ejemplo, no digo la verdad completa, o por lo menos la verdad que me conviene decir hasta ese momento y ya, eso es manipulación y eso es caer en el noveno mandamiento. El padre de mentira es Satanás, así que si nosotros estamos en Cristo, nuestro padre no es Satanás, el padre de mentira. Nuestro padre es Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que los hijos de Dios se reconocen cuando hablan verdad. Cuando hablan de la verdad, aún en detrimento o aún cuando me pueda afectar. Pero yo debo siempre hablar con la verdad. Y el 10º mandamiento es el más sigiloso de todos. Está dentro del corazón, está en el pensamiento. Ahí nadie ve, nadie lo conoce excepto Dios. Dice: no codiciarás. Está hablando del deseo y las motivaciones de las personas. No codiciar tiene que ver con un deseo muy intenso o muy fuerte por cosas de esta tierra más que de Dios. Así que el 10º mandamiento es como cerrar un anillo, ¿verdad?, que ha venido cerrándose hasta culminar en el primer mandamiento. El 10º mandamiento es: no desees otra cosa sino a Dios. Como dice en el Salmo aquel: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No significa que no tengamos deseos de superación, deseos de culminar algún proyecto, alguna meta. No significa eso, pero cuando ese proyecto, esa meta, o desear casarse, desear tener hijos, cuando no tengo estas cosas, entonces pienso que mi felicidad no va a llegar. Así que es un asunto del corazón de dónde está mi satisfacción, mi plenitud y mi felicidad. Si no es Dios, ¿verdad? El primer mandamiento es con las cosas que yo tengo. Yo no debo adorarlo por encima de Dios. Y la codicia es aquellas cosas que yo creo que no tengo, pero que creo que si las tuviese, entonces yo podría ser verdaderamente feliz fuera de Cristo. Eso es pecado, eso es idolatría. Así que la codicia es la idolatría futura, por así decirlo. Ahora, este 10º mandamiento, ¿verdad?, que es el último, tiene que ver entonces, una vez más, con un profundo anhelo y afán, pero solamente por los asuntos de esta cosa: adquirir, poseer, dominar, controlar, pero solamente en el ámbito terrenal, y no querer o en detrimento del ámbito espiritual. Es decir, cuando yo deseo trabajar más por la comida que simplemente me sostienen en el momento, pero no trabajo de la misma forma por el alimento espiritual. Entonces yo estoy codiciando más los bienes de este mundo, soy mundano en ese sentido, y estoy cayendo en este mandamiento de no codiciarás. Simplemente es disminuir la vida espiritual y se coloca la vida terrenal por encima. Ahora,
como dije, no es pecado ser rico, no es pecado, ¿verdad? Pretender tener mejores cosas, no es pecado. Pero es donde está mi satisfacción y mi plenitud. Porque hay personas que se jactan de ser pobres. Yo soy pobre. Y eso le da satisfacción. Bueno, eso es pecado. Porque ni una situación de riqueza te puede satisfacer, ni una situación de pobreza te puede satisfacer. Solamente la satisfacción puede estar en Cristo. Si estoy en riqueza, mis riquezas están al servicio de Cristo. Si estoy en pobreza, aún lo poco que tengo, todo está al servicio de Cristo y estoy contento con lo que Dios me ha dado. Entonces, la codicia es básicamente falta de contentamiento en la providencia de Dios. Excelente, pastor. Bueno, hemos estado revisando esta semana en la serie La Ley de Dios y hemos estado hablando justamente sobre la ley. Hoy correspondió a el espíritu de la ley, amarás a tu prójimo. De verdad, pastor, Jesús nos muestra en el Sermón del Monte que el decálogo es mucho más profundo de lo que pensamos y que debemos llevar siempre en nuestro corazón. ¿Es así? Así es. El decálogo, aprenderlo de memoria sería un ejercicio muy importante para cada uno de nosotros. De manera que cuando hayamos pasado una jornada de día, del día del trabajo, nosotros podamos evaluarnos. ¿Cómo estuve yo en este mandamiento? ¿Cómo estuve yo? Y siempre nos vamos a hallar fallos, totalmente. Y esa es la idea de la ley, para empujarnos a buscar a Cristo con todo el corazón. Nuestra satisfacción, nuestra plenitud está en Cristo. Sí, el Señor dice, hazlo. Pero eso es para que nosotros podamos ver nuestra incapacidad y podamos mirar al que sí es capaz, al Señor Jesús. Y por eso la confianza del verdadero creyente es que no se desanima cuando busca agradar a Dios, entendiendo que los 10 mandamientos le va a ayudar en esa guía. No se va a desanimar, sino que va a decir, gracias Señor por mi Salvador, gracias por Cristo, porque no por mis fuerzas soy aceptado por Dios, sino por Cristo, como dice en Efesios 1:5, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, yo debo glorificar es la gracia de Dios, no mis méritos, no cuánto yo me porto bien, cuánto yo puedo hacer, sino la gracia de Dios, dice, el cual nos hizo aceptos en el amado. Ya yo estoy aceptado, contado como justo, no solamente perdonado, sino contado como alguien que ha hecho toda justicia, los 10 mandamientos en forma perfecta, pero por estar en Cristo. Soy acepto en el amado. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, gracias al pastor David Araujo, quien nos acompañó estos 3 días en esta serie interesante. La próxima semana, martes, jueves y viernes, tendremos una serie nueva. Esperemos que nos puedan acompañar. Para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general del programa, Adriana Osorio de Coello. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.